Lecturas de la sexta semana del tiempo ordinario. Viernes 17 de febrero de 2023. Dios nos quiere lejos del pecado. Jesús nos invita a no tener miedo y seguirle. Bienvenidos a mi canal Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Del libro del Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Toda la tierra hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar, el hombre de oriente encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y se dijo: son un pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34, capítulo 9, versículo 1. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán
sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Reflexión tomada de la página web Dominicos. El relato de la Torre de Babel es un ejemplo más de que la Biblia no es un libro de ciencias de la naturaleza o del lenguaje, sino que solo se preocupa de transmitir un mensaje religioso. La narración, sin embargo, recoge datos reales de la ciudad y de la cultura de Babilonia, variedad de idiomas que hablarían sus muchos prisioneros, edificios construidos con ladrillos, una torre piramidal de 7 pisos, el último con un santuario consagrado a Marduk, dios de Babel o Babilonia. Esta torre, de las muchas que había en Mesopotamia, es para el autor bíblico el símbolo del pecado fundamental, la soberbia, y al contemplar la ciudad llena de construcciones espléndidas y de hombres que no se entienden, piensa que la división entre los hombres es la consecuencia de haber abandonado a Dios. Con este relato lleno de colorido, nos expresa la realidad de un mundo orgulloso en el que los hombres no nos entendemos, nos odiamos y nos separamos porque no queremos saber nada de Dios. Hoy podemos adorar a dioses falsos. En nuestras ciudades, muchos hombres se valen de la técnica y del progreso para esclavizar a otros hombres. Algunos desean gozar sin fin, incluso a costa de los demás. El hombre empieza a regir su vida por los intereses particulares. De esta manera, convertimos la ciudad en una selva virgen, donde nadie se entiende, porque cada uno habla el lenguaje de su propio egoísmo. Ciudades sin Dios, donde el hombre vive contra el hombre. El Espíritu de Dios nos reunirá a los hombres en la iglesia de Jesucristo. Fue enviado en Pentecostés para que todos nos entendamos y hablemos el mismo lenguaje del amor y del respeto. Completará su obra en la asamblea de los santos, en la Jerusalén celestial. Hoy no es fácil conocer el sentido de la misión de Jesús y el camino que hay que recorrer. Somos de los que proclaman y defienden la fe en Cristo y desconocen o huyen del camino que lleva a Él. Tras las huellas del crucificado, primera instrucción, Jesús ha enseñado en parábolas, también con signos o milagros. Marcos relata ahora la enseñanza explícita del Maestro. A los 3 anuncios de la pasión siguen otras tantas instrucciones. Son catequesis de Jesús a los que quieren seguirle. También la gente está presente. Las condiciones para seguir a Jesús se dicen en público. Todo el mundo las oye. Negarse y cargar con la cruz son, en el fondo, el anverso y reverso de una misma decisión. Aceptar perder la vida por Jesús y por el Evangelio. Solo así la salvaremos. Enseñanza desconcertante, pero constante. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. El ambiente tenso de la persecución romana pudiera flotar detrás de estas palabras exigentes. Ser discípulos de Cristo, para los oyentes de Marcos, puede entrañar el riesgo de morir mártir de Cristo.
Este Jesús, que tiene exigencias tan radicales, es el Hijo del Hombre, a quien el Padre, su Padre, ha dado poder para juzgar a todos los hombres. He aquí una fórmula de fe antigua y precisa. Porque tiene un poder tan extraordinario, Jesús terminará siendo reconocido como Hijo de Dios. Somos de los que proclaman y defienden la fe en Cristo y desconocen o huyen del camino que lleva a Él. Reflexión de Doña Montserrat Palet Dalmasés, Fraternidad Laical de Santo Domingo, Barcelona. Página web Dominicos. Estamos delante de ti, Señor, para poner en tus manos este día. Recibe nuestros esfuerzos, dificultades y frustraciones, junto con nuestras esperanzas y voluntad de seguirte. Abrázanos contra tu pecho para alejar los temores que nos hacen dudar. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.